Piénsalo un momento. Llevamos miles de años mirando a las abejas y creyendo que entendemos para qué sirven. Miel, cera, picaduras. Quizás algo de polinización si eres del tipo que lee etiquetas de productos orgánicos. Pero lo que nadie te ha dicho, y lo que la mayoría de los libros de biología tratan como un dato secundario, es que la miel es, en el mejor sentido posible, una distracción. Un subproducto tan llamativo, tan útil para nosotros, tan cargado de historia, que durante siglos nos cegó ante algo mucho más fundamental. Las abejas no existen para producir miel. La miel existe para que las abejas puedan seguir haciendo su verdadero trabajo. Y ese trabajo es más grande de lo que parece desde la ventana de un jardín en primavera. Hay una cifra que circula tanto que ya casi no la oímos. 1/3 de los alimentos que los seres humanos consumen depende, directa o indirectamente, de la polinización por insectos. 1/3. Manzanas, almendras, aguacates, fresas, cerezas, melones, calabazas, café, cacao, girasoles. No la mitad de los alimentos exóticos. No una lista de frutas tropicales que podrías evitar si quisieras. 1/3 de todo lo que pones en tu mesa. Y las abejas, principalmente las abejas melíferas, aunque hay miles de especies más, son responsables de una porción enorme de ese tercio. Cuando escucho esto, lo primero que pienso no es en el dato en sí. Es en la velocidad con la que esa cifra nos resbala. La escuchamos, asentimos, seguimos con lo nuestro, como si el mundo pudiera aguantar eso sin consecuencias. Pero déjame retroceder, porque la historia de las abejas no empieza con nosotros. Empieza mucho antes de que existiera ningún ser humano para consumir ningún fruto. Los registros fósiles más antiguos de abejas datan de hace aproximadamente 100 millones de años. Para contextualizar, los dinosaurios no herbívoros todavía dominaban el planeta. Los primeros primates no aparecerían hasta decenas de millones de años después, y las abejas ya estaban ahí, perfeccionando un proceso que transformaría la superficie de la Tierra de maneras que ni siquiera comprendemos completamente hoy. Antes de las abejas, o más precisamente, antes de los insectos polinizadores en su forma más desarrollada, las plantas con flores eran una minoría en el planeta. Dominaban las coníferas, los helechos, las plantas que dependían del viento para reproducirse. Era un mundo más verde en el sentido más literal, monocromático, denso, sin los colores que asociamos ahora con la biodiversidad. Lo que ocurrió después es una de las coevoluciones más documentadas y al mismo tiempo más incomprendidas de la historia natural. Las plantas con flores y los insectos polinizadores desarrollaron una relación de interdependencia tan profunda que hoy es casi imposible saber dónde termina uno y empieza el otro. No es metáfora, es biología literal. Hay algo que me llama la atención cuando exploro este tema. La mayoría de las personas entiende la polinización de manera bastante mecánica. La abeja va a la flor, recoge polen, lo lleva a otra flor, la planta se reproduce. Simple. Casi aburrido de tan conocido. Pero esa imagen es engañosamente incompleta, porque las abejas no visitan flores al azar, no vuelan de aquí para allá siguiendo algún impulso irreflexivo, operan con una lógica colectiva de una precisión que, cuando uno la entiende en detalle, resulta difícil de procesar sin cierta incomodidad intelectual. Una colonia de abejas melíferas puede tener entre 20 y 80.000 individuos. Cada una de ellas tiene un rol definido no por jerarquía impuesta, sino por una secuencia biológica, edad, condición física, necesidades de la colonia. Las abejas exploradoras, un porcentaje pequeño de la colmena, salen a mapear el entorno en un radio que puede superar los 7 kilómetros. Cuando encuentran una fuente de alimento, vuelven y la comunican a través de un sistema de señales que los investigadores llevan décadas intentando descifrar en su totalidad. La danza de las abejas. Carl von Frisch recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1973, en parte por descifrar los principios básicos de este lenguaje. Lo que comunicaba la danza era la dirección, la distancia y la calidad relativa de una fuente de néctar o agua.
Todo esto codificado en movimientos corporales, en el ángulo respecto al Sol, en la duración y la intensidad de cada secuencia. Pero aquí viene lo que casi nunca se menciona fuera de los círculos especializados. La danza no es solo información, es negociación. Cuando múltiples exploradoras regresan con información sobre distintas fuentes, cada una defiende su descubrimiento bailando con mayor o menor intensidad según la calidad de lo que encontró. Las demás abejas observan, evalúan, a veces van a verificar por su cuenta. Y con el tiempo, la colonia converge hacia una decisión colectiva sobre dónde enfocar los recursos, sin un líder, sin jerarquía de decisión centralizada, sin ningún individuo con visión completa del proceso. La primera vez que entendí esto de verdad, no como dato, sino como mecanismo, me quedé un momento sin saber bien qué hacer con esa información. Porque lo que estaba leyendo no era solo biología, era un sistema de toma de decisiones distribuida que resuelve problemas de optimización de recursos con una eficiencia que los ingenieros llevan décadas intentando replicar en algoritmos computacionales. Y lo hace sin Internet, sin servidores, sin ningún protocolo diseñado conscientemente. Lo hace en una colmena de madera o de barro, en cualquier rincón del mundo donde haya flores. Entonces, ¿qué es la miel en todo esto? La miel es combustible. Es la manera en que la colonia almacena energía para sobrevivir inviernos, escaseces, períodos sin floración. Es la reserva que hace posible que la maquinaria colectiva no se detenga cuando el mundo exterior se vuelve inhóspito. Y nosotros, durante milenios, hemos tomado ese combustible. Lo hemos convertido en alimento, en medicina, en símbolo de abundancia, en moneda de intercambio, en producto de exportación global. Lo hemos tomado con tanta atención, con tanto cuidado hacia la miel en sí, que casi olvidamos mirar a la máquina que la produce. Y es precisamente ahí donde la historia se complica. Porque hay algo que está ocurriendo con esa máquina. Algo que los apicultores empezaron a notar a mediados de los años 2000, que los investigadores tardaron años en documentar con precisión y que todavía hoy no tiene una solución clara. Las colmenas estaban desapareciendo. No muriendo de forma visible, no colapsando con síntomas evidentes, simplemente vaciándose. Los apicultores llegaban a revisar sus colmenas y encontraban algo que no tenía sentido. La reina estaba ahí. El alimento estaba ahí. Las larvas, en algunos casos, también. Pero las abejas adultas habían desaparecido. No había cadáveres, no había señales de ataque externo, solo ausencia. Lo llamaron síndrome de colapso de colonias, y fue el primer momento en el que el mundo empezó a prestar atención seria a lo que le estaba pasando a las abejas. Pero esa historia, lo que hay detrás de ese colapso y lo que revela sobre la verdadera fragilidad del sistema que las abejas sostienen, es más compleja y más inquietante de lo que cualquier titular capturó. Y empieza con un ácaro del tamaño de un punto tipográfico. Varroa destructor. El nombre ya dice algo. No es un nombre científico que busque neutralidad o elegancia taxonómica. Es una descripción, un diagnóstico. Un ácaro de menos de 2 milímetros que ha redefinido en pocas décadas lo que significa ser una abeja melífera en el mundo moderno. Para entender lo que Varroa ha hecho, hay que entender primero dónde no debería estar. Este ácaro es originario de Asia. Durante miles de años coexistió con Apis cerana, la abeja oriental, en un equilibrio que los biólogos describen como relativamente estable. El parásito existía, causaba daño, pero la especie huésped había desarrollado mecanismos de defensa suficientes para sobrevivir. Las colonias de Apis cerana detectan los ácaros, los eliminan a través de acicalamiento mutuo, sellan o destruyen celdas infectadas. No es una victoria total, pero es una relación con la que ambos organismos pueden vivir. El problema empezó cuando los seres humanos, con la mejor intención del mundo, comenzaron a mover colmenas de Apis mellifera, la abeja occidental,
la que produce la miel que consumimos globalmente, a regiones donde Apis cerana era nativa. Apis mellifera nunca había visto a Varroa destructor. No tenía defensas, no tenía memoria evolutiva del parásito, no tenía los comportamientos de limpieza que su prima asiática había desarrollado. Era, en términos inmunológicos, una especie que enfrentaba un enemigo completamente nuevo, sin ningún sistema preparado para reconocerlo. Lo que ocurrió después fue una expansión silenciosa y global. Hoy, Varroa destructor está presente en prácticamente todos los países del mundo donde existen colmenas de Apis mellifera. Las excepciones son contadas. Algunas islas remotas, ciertas regiones de Australia que mantienen cuarentenas estrictas. En el resto del planeta, el ácaro es una constante. Y su mecanismo de acción es, en cierto sentido, de una crueldad biológica que resulta difícil de describir sin caer en el dramatismo. La hembra de Varroa entra en una celda justo antes de que sea operculada, sellada con cera, para el desarrollo de la larva. Ahí deposita sus huevos. Las crías del ácaro se alimentan de la abeja en desarrollo, específicamente de un tejido graso vital que los investigadores tardaron tiempo en identificar con precisión. Durante décadas se creyó que los ácaros se alimentaban principalmente de hemolinfa, algo similar a la sangre en los insectos. Pero investigaciones más recientes han mostrado que el tejido preferido es un órgano adiposo que las abejas usan para almacenar proteínas, regular el sistema inmune y gestionar la vitalidad durante el invierno. Una abeja que emerge de una celda infestada no muere inmediatamente. Vuela, trabaja, cumple sus funciones, pero está comprometida en formas que no se ven desde fuera. Menor tiempo de vida, mayor susceptibilidad a virus, y aquí está un detalle que casi nunca se menciona, porque Varroa no actúa solo como parásito, actúa como vector. Los ácaros transmiten virus directamente al torrente sanguíneo de las abejas durante la alimentación. El más documentado de estos virus es el llamado virus de las alas deformadas. Una abeja infectada puede emerger con alas que no funcionan, con una vida útil dramáticamente reducida, con capacidades cognitivas deterioradas. Una colonia con alta carga de Varroa no colapsa de golpe. Se va debilitando, lentamente, hasta que un umbral crítico se cruza y la colonia ya no puede compensar las pérdidas con nuevos nacimientos. En 2023, investigadores de la Universidad Estatal de Arizona publicaron resultados que añadieron una capa de complejidad que pocos habían anticipado. Lo que encontraron fue que la interacción entre Varroa y las colonias de abejas no sigue patrones lineales predecibles. Los cambios estacionales, el nivel de parasitismo y el estado interno de la colonia crean dinámicas que pueden acelerar el colapso, pero también, en ciertos casos, generar respuestas de supervivencia temporales que alteran el comportamiento colectivo de maneras que todavía no comprendemos del todo. Dicho de otra forma, la colonia no siempre colapsa cuando los modelos dicen que debería. A veces sobrevive de maneras inesperadas. A veces colapsa antes de que los indicadores externos lo sugieran. Lo que esto implica es incómodo para quienes buscan soluciones simples. El sistema es más complejo que cualquier modelo que hayamos construido para describirlo. Y tratar a Varroa como el único factor en el declive de las abejas es, según estos investigadores, una simplificación que puede llevarnos a intervenciones incompletas. Porque el ácaro no está solo. Míralo de esta forma. Imagina una persona que ya está bajo un estrés considerable. Trabaja demasiado, duerme mal, su sistema inmune está en un estado de alerta crónica. En ese estado, cualquier infección adicional, una que en condiciones normales sería menor, puede convertirse en algo grave. No porque esa infección sea extraordinariamente peligrosa por sí misma, sino porque el sistema ya estaba al límite. Eso es, en términos aproximados, lo que les pasa a las colonias de abejas modernas. Varroa es el estresor crónico, pero no actúa en el vacío. Las abejas melíferas gestionadas, las que viven en colmenas comerciales, que representan la gran mayoría de las que interactúan con la agricultura moderna, están sometidas a una serie de presiones que se acumulan de maneras que la investigación apenas empieza a mapear. Los pesticidas son el factor más conocido, y al mismo tiempo el más políticamente complicado de abordar. Una familia de insecticidas llamados neonicotinoides, ampliamente usados en agricultura desde los años 90, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos.
En dosis letales matan directamente. Pero el problema con las abejas no son principalmente las dosis letales. El problema son las dosis subletales, cantidades que no matan a la abeja en el momento, pero que alteran su capacidad de navegar, de recordar la ubicación de las flores, de regresar a la colmena. Una abeja que sale a forrajear y no puede regresar no muere visible, simplemente no vuelve. Multiplica eso por miles de vuelos diarios en una colonia expuesta a campos tratados con neonicotinoides y empiezas a ver la aritmética del colapso. Pero hay algo más que suele quedar fuera de la conversación sobre el declive de las abejas y que a mí me parece el factor más silencioso de todos: el paisaje. No en el sentido poético, en el sentido literal, ecológico. Las abejas necesitan diversidad floral, no solo cantidad de flores, sino variedad, distintas especies que florezcan en distintos momentos del año, que ofrezcan distintos tipos de néctar y polen con distintos perfiles nutricionales. Una dieta variada, básicamente, igual que cualquier organismo. Lo que ha ocurrido en grandes regiones agrícolas del mundo es lo contrario: monocultivos. Extensiones enormes de un solo cultivo que florece durante semanas y luego deja un desierto nutricional para el resto del año. Las abejas pueden aprovechar esa floración masiva, pero lo hacen a costa de meses de escasez antes y después. Y hay un detalle que pocos conocen. El néctar y el polen de distintas plantas tienen composiciones muy distintas. Algunas aportan proteínas esenciales, otras azúcares, otras micronutrientes que afectan directamente al sistema inmune de las abejas. Una colonia que se alimenta principalmente de un solo cultivo, almendros, por ejemplo, que representan el mayor mercado de polinización comercial del mundo en California, puede estar, en términos nutricionales, en una situación comparable a vivir solo de arroz blanco. Sobrevives, pero no prosperas. Y aquí el panorama se vuelve extraño de una manera que no había anticipado cuando empecé a investigar este tema. Las abejas que más sufren no son necesariamente las silvestres, que todavía tienen acceso a entornos diversos donde pueden florecer en su propio ritmo. Las que más sufren son las abejas gestionadas, las que vivían en colmenas comerciales, las mismas que son el pilar de la polinización agrícola global. Las transportan en camiones de un cultivo a otro a través de continentes. Las exponen a monocultivos durante semanas. Las tratan con medicamentos para controlar a varroa. Las alimentan con sustitutos artificiales cuando el forraje natural escasea. Y al mismo tiempo, dependemos de ellas como nunca antes en la historia. En Estados Unidos, por ejemplo, las almendras de California requieren aproximadamente 1,8 millones de colmenas de abejas para ser polinizadas cada año. Eso es más de la mitad de todas las colmenas comerciales del país, concentradas en un solo estado durante pocas semanas. Es la mayor migración gestionada de insectos de la historia humana. Piénsalo. Un ecosistema agrícola del tamaño de un estado, que depende estructuralmente de trasladar a millones de insectos en camión desde otros estados durante semanas específicas para que un cultivo concreto pueda reproducirse. Eso no es resiliencia. Eso es una dependencia tan concentrada que cualquier perturbación en cualquier punto de la cadena puede tener consecuencias que se propagan mucho más allá de las almendras. Y entonces llega la pregunta que honestamente me inquietó más que cualquier dato sobre varroa o pesticidas. ¿Qué ocurre cuando el sistema que sostiene esa dependencia empieza a fallar? Porque está fallando. No de manera catastrófica y repentina, de la manera en que fallan las cosas que importan, gradualmente, con irregularidades que son difíciles de atribuir a una sola causa, con pérdidas que se compensan parcialmente hasta que ya no se pueden compensar más. Los apicultores comerciales en Estados Unidos reportan pérdidas anuales de colonias que oscilan entre el 30 y el 45% en años recientes. En algunos periodos, más. Y aunque muchos logran reponer colonias, dividiendo las que sobreviven, importando reinas, comprando paquetes de abejas, el esfuerzo para mantener los números es constante, caro y no garantiza la misma calidad de las colonias perdidas. Hay apicultores con décadas de experiencia que dicen que el trabajo ya no se parece a lo que era, que antes una colonia sana podía dejarse relativamente sola durante meses,
que ahora requiere una atención, un monitoreo, una intervención química y logística que haría irreconocible el oficio para alguien que lo aprendió hace 30 años. Pero hay algo que todavía no hemos tocado. Algo que, cuando lo miras en la escala correcta, cambia completamente la manera de entender por qué las abejas importan más allá de los cultivos que polinizan. Porque la agricultura es solo la parte visible. Debajo de ella hay algo mucho más antiguo y mucho más difícil de reemplazar. Hay un experimento mental que me gusta hacer cuando intento explicar este tema a alguien que todavía piensa en las abejas principalmente como productoras de miel. Imagina que mañana, sin explicación, todas las abejas del planeta desaparecen. No solo las melíferas, todas. Las 20.000 especies conocidas de abejas. Las solitarias, las sociales, las que nadie ha fotografiado nunca porque viven en grietas de roca en desiertos que ningún turista visita. ¿Qué ocurre? La respuesta instintiva suele ser: se acaba el miel, desaparecen algunas frutas, los agricultores tienen un problema serio. Correcto, pero incompleto de una manera que no es solo cuantitativa, es cualitativa. El problema no es solo lo que dejamos de tener, es lo que empieza a moverse. Las plantas con flores, las angiospermas, constituyen aproximadamente el 90% de todas las especies de plantas conocidas en la Tierra. Son la base estructural de casi todos los ecosistemas terrestres del planeta. Los bosques tropicales, las sabanas, los pastizales, los matorrales mediterráneos, las llanuras templadas. La mayoría de estos ecosistemas depende, en distintos grados, de la polinización por insectos para mantener su diversidad y su capacidad de regeneración. No toda polinización es obra de las abejas. Hay mariposas, polillas, escarabajos, moscas, colibríes, murciélagos. Pero las abejas son, en la mayoría de los ecosistemas terrestres, los polinizadores más eficientes y más versátiles. Su morfología, su comportamiento de forrajeo, su tendencia a especializarse temporalmente en una sola especie floral, lo que los biólogos llaman constancia floral, las convierte en transportadoras de polen extraordinariamente efectivas. Sin ellas, muchas plantas no colapsarían de inmediato. Pero su reproducción se volvería errática, dependiente de polinizadores menos eficientes o del viento, con tasas de éxito mucho menores. Y aquí empieza la cadena. Menos reproducción en plantas con flores significa menos frutos. Menos frutos significa menos alimento disponible para aves, mamíferos, reptiles e insectos que dependen de esos frutos. Menos de esas especies significa alteraciones en las cadenas tróficas que se propagan hacia arriba y hacia abajo de maneras que los ecólogos describen como cascadas. Una cascada trófica no es una metáfora poética. Es un término técnico para describir cómo la pérdida o el declive de una especie en un nivel de una cadena alimentaria genera efectos que se amplifican en otros niveles, a veces en direcciones contraintuitivas. El ejemplo más estudiado de cascada trófica es probablemente la reintroducción de lobos en Yellowstone en 1995. Sin lobos, los ciervos pastaban sin restricciones en las orillas de los ríos, impidiendo la regeneración de vegetación ribereña. La reintroducción de lobos no solo controló la población de ciervos, cambió sus patrones de movimiento, permitió que los árboles crecieran en las orillas, lo que estabilizó los bancos del río, cambió el curso de algunos afluentes, aumentó la biodiversidad de aves y castores y alteró la química del agua. Un solo depredador, un ecosistema entero. Ahora imagina retirar a los polinizadores primarios de prácticamente todos los ecosistemas terrestres simultáneamente. No es una cadena de efectos, es una red de efectos. Y una red no colapsa de manera ordenada, en secuencia predecible. Colapsa de maneras que dependen de qué nodo se rompe primero, de qué conexiones secundarias existen, de qué especies tienen la flexibilidad de adaptarse y cuáles no. Lo que encuentro más desconcertante de todo esto no es la magnitud, es la invisibilidad. Las abejas sostienen algo que no vemos porque funciona. Los ecosistemas saludables no emiten señales visibles de salud. Están ahí, operando, regenerándose, manteniendo equilibrios que damos por sentados porque nunca los hemos visto fallar completamente.
Es como el sistema eléctrico de una ciudad. Nadie piensa en los transformadores, en los cables, en las subestaciones. Nadie les presta atención mientras la luz funciona. Y la ausencia de esa atención no es descuido, exactamente. Es que el sistema está diseñado para ser invisible cuando funciona bien. Las abejas son parte de esa infraestructura invisible. Y como toda infraestructura invisible, el momento en que se vuelve visible es generalmente el momento en que algo ha fallado. Hay un territorio donde esto ya no es hipotético. En algunas regiones de China, particularmente en zonas del valle de Maoxian, en la provincia de Sichuan, los manzanos y los perales llevan décadas siendo polinizados a mano. No por error, no como experimento, por necesidad. El uso intensivo de pesticidas durante décadas, combinado con la pérdida de hábitat para insectos silvestres, redujo las poblaciones de polinizadores locales hasta un nivel en que ya no podían garantizar la producción de fruta. Y como la alternativa era perder la cosecha, los agricultores encontraron una solución: contratar personas para que, con pequeños recipientes de polen y pinceles o plumas de aves, polinizaran cada flor individualmente. Miles de trabajadores, árbol por árbol, flor por flor. En términos de costos laborales y tiempo, es una solución que funciona a pequeña escala y en cultivos de alto valor, pero como modelo generalizable es básicamente impensable. No hay suficientes manos humanas en el planeta para reemplazar lo que los insectos polinizadores hacen de manera gratuita, continua y a una escala que ningún sistema agrícola podría reproducir manualmente. La primera vez que leí sobre esto sentí algo que no era exactamente sorpresa. Era algo más parecido al reconocimiento de una ironía muy antigua. Hemos construido sistemas tan complejos y tan frágiles que cuando el componente más pequeño falla, la solución que encontramos es añadir complejidad humana donde antes había complejidad natural. Y eso, inevitablemente, tiene un límite. Pero la historia de las abejas y los ecosistemas tiene una dimensión que va más allá de los cultivos y los bosques, una que tiene que ver con el suelo. Las plantas que las abejas polinizan no solo producen frutos y semillas. Sus raíces estructuran el suelo, previenen la erosión, regulan el ciclo del agua, aportan materia orgánica que alimenta los microorganismos del suelo. Un suelo con vegetación diversa es un suelo vivo. Un suelo vivo retiene agua, absorbe carbono, genera los nutrientes que hacen posible la agricultura sin fertilizantes sintéticos. La diversidad vegetal que las abejas ayudan a mantener es, en ese sentido, una de las capas del sistema que hace posible que el suelo funcione, y el suelo, a su vez, hace posible todo lo demás. Es una de esas cadenas de dependencias que, cuando las sigues hasta el final, te lleva de una abeja a la estructura misma de la superficie habitable del planeta. Sinceramente, este tipo de conexión, tan directa, tan documentada y al mismo tiempo tan raramente mencionada en términos de su escala real, es una de las razones por las que este tema me parece diferente de otros problemas ambientales. No es una predicción sobre el futuro, es una descripción de lo que ya existe y ya funciona, y de lo que dependemos sin haberlo elegido conscientemente. Aquí vale la pena detenerse, porque hay algo extraño en cómo hablamos del declive de las abejas. Cuando los medios cubren el tema, el enfoque casi siempre es económico. ¿Cuánto costaría reemplazar la polinización de las abejas si desaparecieran? Las cifras varían, pero suelen moverse en el rango de los cientos de miles de millones de dólares anuales a escala global. Es un número lo suficientemente grande como para generar titulares y lo suficientemente abstracto como para no cambiar nada. Lo inquietante no es solo lo que ocurre cuando las abejas faltan. Es que hemos llegado al punto de necesitar traducir esa pérdida a términos económicos para que sea tomada en serio. Como si el valor de un sistema que lleva millones de años funcionando solo pudiera medirse en lo que costaría sustituirlo. Y aquí está la paradoja que nadie quiere mirar directamente. Ese sistema no puede sustituirse. No completamente. No a esa escala. No con la tecnología que existe ni con la que se proyecta en el horizonte próximo. Los drones polinizadores existen.
Los investigadores japoneses llevan años trabajando en ellos. Son fascinantes como ejercicio de ingeniería. Y son, en términos de lo que pueden hacer comparado con lo que hacen las abejas a escala global, infinitamente insuficientes. No porque la tecnología sea mala, sino porque el problema no es de escala tecnológica, es de escala biológica. Y esas dos escalas no se equiparan de la misma manera. Hay algo que los investigadores que estudian polinizadores mencionan con cierta frecuencia y que suele perderse en la conversación pública. No todas las abejas son iguales. Cuando hablamos de la crisis de los polinizadores, tendemos a pensar en Apis mellifera, la abeja melífera occidental, porque es la más estudiada, la más gestionada y la más económicamente relevante desde el punto de vista agrícola. Pero existen aproximadamente 20.000 especies de abejas conocidas, y muchas de ellas, las abejas solitarias en particular, son polinizadoras más eficientes que Apis mellifera para ciertos tipos de plantas. Las abejorros, por ejemplo, realizan lo que se llama polinización por zumbido o sonicación. Vibran sus músculos de vuelo a una frecuencia específica que libera el polen de flores con anteras tubulares que las abejas melíferas no pueden abrir. Los tomates son el ejemplo más conocido. Apis mellifera no puede polinizarlos eficientemente. Los abejorros sí. Las abejas solitarias, que representan la gran mayoría de las especies, ya que solo alrededor de 10% de las especies de abejas son sociales, no viven en colmenas, no producen miel en cantidades relevantes, no tienen el perfil mediático de la abeja melífera y están desapareciendo con menos atención, menos recursos de conservación y menos urgencia pública que su prima más famosa. En el Reino Unido, los estudios de largo plazo sobre distribución de abejas silvestres muestran que desde mediados del siglo XX, varias especies han perdido entre el 50 y el 70% de su rango geográfico histórico. Algunas han desaparecido de regiones enteras donde estaban establecidas, no de manera dramática, de manera gradual, silenciosa, estadísticamente visible solo cuando alguien dedica décadas a comparar mapas de distribución. Ese tipo de pérdida no genera titulares. No hay imagen de una colmena vacía que publicar. No hay un momento identificable de colapso que cubrir. Solo hay ausencia. Y la ausencia, por definición, es difícil de fotografiar. Míralo de esta forma. Si la abeja melífera es la infraestructura visible del sistema de polinización, la que conocemos, la que gestionamos, la que aparece en documentales y políticas agrícolas, las abejas silvestres son la infraestructura invisible, el respaldo, la redundancia, el colchón que hace que el sistema pueda absorber perturbaciones sin colapsar completamente. Y estamos perdiendo ese respaldo más rápido que la infraestructura principal. Lo que eso implica para la resiliencia del sistema global de polinización es algo que los investigadores describen con la precisión cuidadosa de quien sabe que la incertidumbre también es información. No sabemos exactamente cuándo o cómo se cruza el umbral, pero sabemos que los sistemas biológicos tienen umbrales y que cuando se cruzan no siempre se puede volver atrás. Pero hay una última pieza en este sistema que todavía no hemos nombrado. Una que conecta a las abejas con algo que va mucho más allá de los ecosistemas y la agricultura. Una conexión que, cuando la miras de frente, hace que todo lo que hemos hablado hasta ahora parezca solo el prólogo de algo más profundo. Y tiene que ver con cómo las abejas procesan el mundo, con lo que ocurre dentro de una colmena que va más allá de cualquier analogía con ingeniería o logística, con algo que los investigadores llevan décadas discutiendo y que, honestamente, todavía no tiene una respuesta que cierre bien. Hay una pregunta que los investigadores de comportamiento animal llevan décadas intentando responder con precisión y que cada vez que parece acercarse a una respuesta se complica un poco más. ¿Qué ocurre dentro de una colmena? No en el sentido mecánico. Ese ya lo conocemos razonablemente bien. La reina, las obreras, los zánganos, la división del trabajo, la producción de miel, la arquitectura hexagonal del panal. Ese conocimiento es real y está bien documentado. La pregunta es diferente. ¿Qué tipo de sistema es una colonia de abejas?
¿Es una suma de individuos? ¿Es algo más parecido a un organismo único con partes móviles? ¿Hay algo que ocurre en la colmena que no ocurre en ninguna de las abejas individuales que la componen? La respuesta que emerge de décadas de investigación es, dependiendo de cómo uno se sienta con la ambigüedad, fascinante o profundamente incómoda. El término que los biólogos usan es superorganismo. No es una metáfora, o al menos no es solo una metáfora. Una colonia de abejas exhibe propiedades que no existen en ninguna abeja individual. La capacidad de termorregular la colmena, mantener la temperatura interna alrededor de 35 grados centígrados durante todo el año, independientemente de las condiciones externas, es una de ellas. Las abejas individuales no termorregulan. La colmena sí. Lo hace a través de comportamientos coordinados, agrupándose para generar calor, ventilando con sus alas para refrigerar, distribuyendo agua para enfriar por evaporación. Ninguna abeja individual dirige este proceso. Ninguna tiene información completa sobre el estado térmico de la colmena. Cada una responde a señales locales, temperatura inmediata, feromonas, el comportamiento de las abejas cercanas, y el resultado de millones de esas respuestas individuales es una termorregulación colectiva que mantiene condiciones estables con una precisión que sorprendería en cualquier sistema diseñado. La toma de decisiones sobre el enjambre, el proceso por el cual una colonia decide dividirse y la mitad busca una nueva ubicación, es quizás el ejemplo más estudiado de inteligencia colectiva en el reino animal. Thomas Seeley, biólogo de Cornell que ha dedicado décadas a estudiar este proceso, describe lo que ocurre como una forma de democracia deliberativa. Las exploradoras evalúan posibles ubicaciones para el nuevo nido, regresan y bailan para comunicar lo que encontraron. Otras abejas van a verificar. El debate, si puede llamarse así, continúa durante horas o días, con distintas exploradoras promoviendo distintas opciones hasta que emerge un consenso. La colmena no vota formalmente, pero converge. Y lo que Seeley encontró, y esto es lo que me resulta más difícil de colocar en una categoría cómoda, es que las decisiones colectivas de las abejas tienden a ser mejores que las decisiones individuales. La ubicación que finalmente elige el enjambre suele ser objetivamente superior a la que habrían elegido las exploradoras individuales si hubieran tomado la decisión solas. El grupo sabe más que cualquiera de sus miembros. Piénsalo desde otro ángulo. Cada abeja obrera vive entre 4 y 6 semanas durante la temporada activa. En ese tiempo pasa por distintos roles: limpieza, cuidado de larvas, construcción de panal, guardia de la entrada, forrajeo. La colmena, sin embargo, puede vivir años, décadas en algunos casos. La continuidad no reside en ningún individuo, reside en el sistema. La información sobre qué flores están floreciendo, sobre qué rutas son seguras, sobre qué áreas han sido ya explotadas, se transmite continuamente a través de las danzas, las feromonas, el contacto físico entre abejas. Es una memoria distribuida que no está almacenada en ningún lugar específico de la colmena y que, sin embargo, persiste más allá de la vida de cualquier individuo que la generó. Cuando uno lee sobre esto en detalle, es difícil no notar la extraña sensación de estar mirando algo que desafía las categorías con las que habitualmente pensamos sobre los seres vivos. ¿Es la colmena un individuo? ¿Es una comunidad? ¿Es un proceso? Ninguna respuesta cierra completamente. Y esa apertura, ese territorio donde las preguntas son más precisas que las respuestas, es, para mí, una de las razones por las que las abejas me parecen uno de los sujetos más genuinamente fascinantes que uno puede estudiar. Pero hay una dimensión de este tema que va más allá de la biología cognitiva y que tiene implicaciones concretas para entender qué estamos perdiendo cuando una colonia colapsa. Cuando una colmena desaparece, no solo mueren 50.000 abejas, desaparece una historia. No en el sentido sentimental, en el sentido informacional. Una colonia que ha existido durante varios años en una región específica ha acumulado información sobre ese entorno que no existe en ningún otro lugar. ¿Qué plantas florecen en qué momento? ¿Qué rutas son más eficientes? ¿Qué áreas son peligrosas?
qué fuentes de agua son confiables en distintas estaciones. Esta información está codificada en los patrones de comportamiento de la colonia, en las rutas que sus forrajeras repiten, en las danzas que comunican localizaciones específicas. Cuando la colonia desaparece, esa información desaparece con ella. Una nueva colonia que llegue a esa misma ubicación empezará desde cero. Tardará tiempo, potencialmente años, en construir el mismo nivel de conocimiento local. En un mundo donde las colonias colapsan a tasas del 30 al 45% anual, esto significa que el conocimiento acumulado sobre el entorno local se está perdiendo y reconstruyendo continuamente, con un costo energético y temporal que rara vez se contabiliza cuando hablamos del impacto del declive de las abejas. Y aquí está la parte que más me costó integrar cuando la encontré. Las abejas no solo responden al entorno, lo modifican. No de la manera obvia, polinizando plantas que luego crecen y cambian el paisaje, sino de maneras más sutiles y más directas. Las colonias de abejas en entornos naturales seleccionan sus ubicaciones con criterios que, cuando los investigadores los han analizado en detalle, resultan sorprendentemente sofisticados. Orientación respecto al sol, altura sobre el suelo, tamaño y forma de la cavidad, exposición al viento, proximidad al agua. Estas preferencias no son arbitrarias. Están correlacionadas con el éxito de supervivencia de la colonia a largo plazo. Lo que esto significa, a escala de décadas y generaciones de colonias, es que la distribución de colmenas en un paisaje no es aleatoria. Es una especie de mapa de las condiciones óptimas para la vida en ese entorno. Las colonias más exitosas producen enjambres que buscan nuevas ubicaciones. Esas búsquedas, guiadas por los criterios que mencioné, tienden a concentrarse en ciertos tipos de lugares. Con el tiempo, la distribución de colonias en un paisaje refleja algo parecido a una lectura acumulada de las condiciones de ese paisaje. Cuando esas colonias desaparecen, esa lectura también desaparece. Hay un silencio que se instala cuando uno pasa suficiente tiempo con este tema. No es el silencio del desastre inminente. No es el silencio del titular de noticias que anuncia una crisis. Es algo más parecido al silencio de entender que algo muy antiguo y muy complejo está siendo simplificado más rápido de lo que puede regenerarse. Los ecosistemas tienen una capacidad de recuperación que todavía sorprende a los investigadores. Hay casos documentados de recuperación de poblaciones de insectos en regiones donde se redujeron los pesticidas y se restauró el hábitat. Las abejas silvestres pueden recolonizar áreas donde habían desaparecido si las condiciones mejoran. La resiliencia biológica existe, pero también existen umbrales. Puntos más allá de los cuales la recuperación se vuelve no imposible, pero sí cualitativamente diferente, más lenta, más incompleta, con huecos que no se llenan de la misma manera. Y la dificultad de este tema, la razón por la que no genera la urgencia que debería, posiblemente, es que esos umbrales no emiten señales claras antes de cruzarse. Son invisibles hasta que ya están cruzados. Y cuando están cruzados, la evidencia llega con el retraso inherente de los sistemas biológicos, no en semanas, sino en años o décadas. Déjame terminar con algo que no es una estadística ni un experimento. Es una imagen. En algunas partes del mundo donde los inviernos son duros, los apicultores experimentados tienen una práctica que hacen al final del otoño, cuando las temperaturas empiezan a caer y las colmenas se preparan para el periodo de reclusión invernal. Se acercan a la colmena y escuchan, no con instrumentos, con el oído pegado a la madera. Porque el sonido de una colmena sana en invierno tiene una cualidad específica. Un zumbido grave, continuo, con una frecuencia que los apicultores aprenden a reconocer después de años de práctica. Es el sonido del cúmulo invernal, las abejas agrupadas en el centro de la colmena, generando calor colectivo, consumiendo lentamente sus reservas de miel, esperando la primavera. Un zumbido que significa, todavía estamos aquí. Un apicultor con décadas de experiencia puede saber, solo por ese sonido, si la colonia va a sobrevivir el invierno.
no con certeza absoluta, pero con una intuición construida a partir de miles de horas de escucha que ningún sensor electrónico ha podido replicar completamente todavía. Hay algo en esa imagen. Una persona con la oreja pegada a una caja de madera en un campo frío, escuchando el zumbido de 50.000 criaturas que no saben que las está escuchando, que me parece capturar algo esencial sobre la relación entre los seres humanos y las abejas. No es una relación de gestión, no es una relación de explotación, aunque también lo ha sido. Es algo más antiguo y más difícil de nombrar, una forma de atención. Una escucha que viene de entender que lo que ocurre dentro de esa caja importa de maneras que van mucho más allá del precio de la miel en el mercado. Llevamos milenios mirando a las abejas y viendo lo que producen: la miel, la cera, el veneno con propiedades medicinales, la polinización que hace posible 1/3 de nuestra dieta. Todo eso es real, todo eso importa. Pero debajo de todo eso hay algo que solo se vuelve visible cuando uno dedica tiempo a mirarlo sin buscar una utilidad inmediata. Una arquitectura. Un sistema de procesamiento de información distribuida que no tiene análogo perfecto en ningún otro lugar de la naturaleza. Una forma de inteligencia colectiva que funciona sin centro, sin jerarquía de decisión, sin ningún individuo con visión completa. Y una fragilidad que no es inherente al sistema, sino que hemos añadido nosotros, con los pesticidas, con los monocultivos, con el transporte masivo de colonias entre continentes, con la introducción de parásitos en ecosistemas que no habían coevolucionado con ellos. La miel siempre fue una coartada, una forma de hacer legible el valor de las abejas para una especie que necesita que las cosas sean útiles para prestarles atención. Pero el valor real nunca estuvo en los frascos de cristal de las estanterías del supermercado. Estuvo en el zumbido, en el movimiento continuo y silencioso de millones de criaturas que conectan plantas, suelos, ecosistemas y cultivos en una red tan antigua y tan distribuida que hemos tardado siglos en empezar a comprenderla, y que podríamos perder, en partes significativas, antes de terminar de entenderla. Esa es quizás la forma más antigua de desperdicio que existe. No perder algo que no valoramos, sino perder algo que no llegamos a conocer del todo antes de que se fuera.